Dios, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenme a Apocalipsis. Versículos del 14 al 22. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a esperar a los que aún no lo tienen. Apocalipsis capítulo 3. Y si no ha traído Biblia, hermano, traiga una Biblia. Traiga Biblia, ¿verdad? Si no, ahí se traen, no traen. Y la palabra de Dios la leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Oramos, Dios, para que seas tú utilizando mi voz, mi mente, mi corazón para llevar la enseñanza, y que podamos, Señor, afirmarnos, que seas tú siempre nuestra roca, nuestros cimientos, y podamos, Señor, ser esa iglesia pura y sin mancha que tú vendrás a traer. Bendícenos y háblanos el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. En esta mañana seguimos hablando acerca del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. 7 mensajes que van dirigidos al pastor, a la congregación, pero también en este siglo XXI hemos dicho que van dirigidas a nosotros como familias. ¿Por qué? Porque dentro de estas iglesias encontramos diferentes sistemas de vivencia de cristianos, oiga bien, entre comillas, que piensan que porque están en una iglesia están viviendo bajo la voluntad de Dios. Cristianos que pensamos que podemos seguir viviendo nuestros estilos de vida, oiga bien, y siendo cristianos. Y vemos que dentro de estos mensajes encontramos ciertas revelaciones, ciertos consejos que el Señor ha traído. ¿Para qué? Para hacer, oiga bien, que las personas de esas iglesias abran sus ojos y vuelvan al camino correcto. Su palabra dice que había una iglesia que estaba de pie, que estaba en activismo, pero dice que era una iglesia muerta, que no tenía vida espiritual, simplemente un activismo religioso. También vimos que el que trae el mensaje a la iglesia de la Odisea es el fiel, el verdadero, el Dios omnipotente. Y también en el último mensaje estuvimos hablando acerca de que esta iglesia de la Odisea estaba, oiga bien, contaminada con las riquezas. Y estábamos hablando que esta iglesia estaba dominada por la riqueza, enfranquecidos en la riqueza, y la riqueza lo que trae a la vida del ser humano es que se cree autosuficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dinero, ¿necesito de Dios? No necesito de Dios. ¿Usted con dinero en su familia necesita de Dios? No. ¿Por qué? Porque como ya hay, porque como ya tengo, entonces
¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? El dinero. ¿Quién ocupa el segundo lugar en mi vida? Dios. Y eso pasaba en la iglesia de la Odisea y también pasa hoy en el siglo XXI. No estoy diciendo que usted está viviendo de esa manera, sino que estamos viendo que Dios trae un mensaje para aquellos cristianos que podrían estar, ¿qué?, en esta situación. Porque en las situaciones de angustia, en las situaciones de dolor, sí o no se busca a Dios en espíritu y en verdad. Yo lo busco, yo doblo rodillas, yo me hinco, yo leo la Biblia todos los días. Yo quisiera que hubieran, oiga bien, sermones, que hubieran servicios en la iglesia todos los días. Y yo desearía estar ahí siempre. ¿Por qué? Porque estoy en necesidad. Pero cuando las riquezas empiezan a dominar la vida del cristiano, nos empezamos ¿a qué? A retirar de la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 del capítulo 3 va a aparecer el consejo del Señor. Y el consejo que le da el Señor en el versículo 18 le dice: por tanto, te aconsejo, le dice que de mí compras. Entonces, ¿qué puedo comprar yo del Señor? ¿Y por qué le está diciendo, hermano, que compre de Él? Porque acuérdese que lo único que nos puede dar el Señor es salvación. Salvación es lo único que Dios puede darle a su vida y a la mía. Y muchos cristianos, oiga bien, venimos a las iglesias, pero no hemos comprado lo mejor, que es la salvación de nuestra vida. Y dice, ese buen consejo de un padre amoroso y tierno, la palabra comprar significa seguir. O sea que ellos necesitaban seguir al autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Por la posición que estaban viviendo en sus vidas cristianas. Y les dice Dios en el versículo 18, tienes que comprar oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico. Oro refinado por fuego para que seas rico. ¿Por qué? Porque el oro refinado, oiga bien, el oro se pone en el fuego ardiente y el fuego va quitando toda la escoria del oro hasta que quede el oro puro, sin ninguna imperfección. Entonces, cuando yo vengo a los pies de Cristo, el que me va a hacer puro, el que me va a hacer limpio, es Él a través de su Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de la Odisea estaba viviendo un periodo, una etapa en que había caído en ese amor de seguir buscando al Señor. Y hoy podemos ver en nuestra iglesia que muchos buscamos a Dios por una conveniencia. Yo llego a la iglesia porque tengo un problema. Yo llego a la iglesia porque necesito un trabajo. Yo llego a la iglesia porque yo necesito que Dios restaure mi matrimonio, que Dios me regale un milagro financiero. Pero es dándome Dios lo que yo necesito, me alejo de la voluntad de Él. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo he buscado a Dios por conveniencia. No he buscado plenamente para vivir una vida digna de un hijo de Dios. Dice, Dios les está hablando que para poder salir de su agonía, de nudez y condenación, tienen que comprar lo que vale. Y lo que vale en esta vida, oiga bien, es la salvación que Cristo Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Y por eso dice en el versículo 17, en la parte final, porque tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás en la iglesia, pero no sos salvo. Crees que sos salvo, pero no lo sos. ¿Por qué? Porque tus frutos no son dignos de un hijo de Dios. Y aquí vamos a lo que el apóstol Pablo decía en la iglesia de Corintios: pastor, te estás haciendo muy permisible. Y es por eso que el primer mensaje que viene es al encargado de la obra, al santo, al pastor. Porque como hemos venido en los estudios, el pastor es el encargado de ¿qué? De guiar a la grey, de guiar a las ovejas del Señor. Entonces, si yo soy un pastor permisivo, yo voy a permitir que los hermanos se echen las cervezas,
que los hermanos tengan 2 mujeres. Y esos son los problemas, oiga bien, que el apóstol Pablo estaba denunciando en su momento. Y hoy viene Dios, a través de este mensaje de la iglesia de la Odisea, nos dice: tú que estás desnudo, tú que estás en agonía, ven y arrepiéntete. Y casi siempre en los mensajes de las iglesias dice: ven y arrepiéntete y mira donde te has caído. En esta mañana, ¿cuántos no hacemos el altar familiar? ¿Cuántos no estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos saliendo de nuestras casas sin darle gracias a Dios por un día más que nos está dando? Simplemente nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y nos vamos. Y el día que tenemos, hermano, es un día terrible. ¿Por qué? Porque yo no encomendé el día en las manos del Señor. Entonces Dios viene con un mensaje, oiga bien, de exhortación. ¿Para qué? Para nosotros los cristianos. Y que en vez de adquirir bienes, y que en vez de adquirir, oiga bien, cosas incorruptibles, nosotros como creyentes o como personas tenemos que comprar ¿qué? Ese oro refinado que es Cristo Jesús. ¿Y lo compro con algo, hermano? No, lo compro creyendo y confesando que Él es mi Salvador. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No nos enfrasquemos en buscar las cosas de aquí de la tierra, hermano. Busquémonos en qué? En tener, oiga bien, esa herencia incorruptible. Y hablamos en el estudio de los 10 jueves que esa herencia incorruptible es esa herencia que Dios me va a dar en los cielos, en el bimá de Cristo. ¿Y qué es el bimá de Cristo? Es la entrega de los galardones, de los premios para el creyente. Y después del bimá de Cristo viene la boda del Cordero, cuando la iglesia se va a casar con Jesús. Entonces, usted, en vez de buscar cosas terrenales, tenemos que buscar ¿qué? Esa herencia incorruptible, esa herencia que solo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:20. Mateo 6:20. Y dice Mateo 6:20: si no hacemos tesoros, ¿a dónde dice? Cielo. En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y por eso dice allá en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si yo busco lo espiritual, si yo busco lo del cielo, si yo busco lo que Jesús tiene preparada para mi vida, las demás cosas van a llegar, hermano. Oiga bien, si yo busco lo que Dios quiere, si yo me aferro a esa salvación que Jesús me ha dado, y yo sé que mi herencia está en el cielo y no está aquí, las demás cosas van a llegar. No va a haber necesidad de que usted las ande buscando. Como dicen, la persona va a llegar donde usted le va a decir: aquí está, va, lo que usted necesitaba. De repente aparece alguien, un su familiar de los Estados Unidos, como lo he dicho mucho, y usted nunca le había hablado, nunca se habían escrito, y ese familiar le mandó lo que usted necesitaba. Pero eso ocurre ¿cuándo? Cuando yo busco lo de arriba, cuando yo sé que ya no vivo por lo que veo, sino que vivo por fe. Y vivir por fe es confiar ¿qué? En las promesas que Dios me ha dejado. ¿Dónde, hermano? En la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia había visto más que el billuyo, el dinero. Y hablábamos y aprendíamos que dentro de esta zona de la iglesia de la Odisea era un lugar donde habían crecido ¿qué? Muchos doctores. Y entre ellos había crecido aquellos que se encargaban de ¿qué? De la vista, de revisar los ojos. Y en la iglesia, en la zona de la Odisea, es donde se creó
o se inventó y se hizo el famoso colirio para los ojos. Vamos a 1 de Pedro 1:7. Y dice la palabra: para que sometida a prueba, ¿qué dice? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea añada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, usted y yo tenemos que buscar esa fe. Y esa fe, quien nos la da a cada uno de los creyentes, es Jesucristo. Ahora nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿verdaderamente mi fe está puesta en Dios? Y oiga bien, cuando nuestra fe está verdaderamente puesta en Dios, ¿qué dice ahí abajo, hermano? Que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Entonces, si mi fe va a ser sometida a prueba, ¿mi esperanza en quién está? En Dios. No en las riquezas. No en que yo tengo cuello con el diputado tal, no. ¿En quién está mi fe? En Dios. Y si nosotros tenemos una fe en Dios, no me voy a mover. Voy a saber esperar en Él. Porque ya aprendimos en el estudio bíblico, en el capítulo 1 de Pedro, que va a ser por un periodo, dice, nuestra prueba. No va a ser eterna. Y en ese periodo, ¿quién nos va a sostener? Dios. Pero siempre y cuando, oiga bien, nosotros estemos con nuestros ojos puestos en ¿quién? En Él. También, en el versículo 8, en el versículo 18 dice: para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, que dice, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos, ¿con qué le dice? Con colirio. Entonces, dice, vestiduras blancas para que te vistas y no sea manifestada la vergüenza de tu desnudez. Debido a sus vidas mundanas, tenían necesidad de ropa blanca, o sea, las acciones justas de los santos, para cubrir sus vidas del pecado. Dios nos da, cuando venimos a sus pies, vestiduras blancas. Y hubo una iglesia que le dijo que sus vestiduras blancas estaban manchadas. ¿Pero por qué estaban manchadas esas vestiduras blancas? Porque se habían enrolado con la vida pecaminosa del momento que estaban viviendo. Ahora en nuestros tiempos, ¿cuánto nos presentaríamos hoy delante de Dios con nuestras vestiduras manchadas? Y no es que andemos pecando allá afuera, y no es que yo ande con una mujer que no es la mía, pero hablábamos de que la mayoría de pecados que los creyentes tenemos y nos manchan las vestiduras, ¿dónde están? En el corazón. ¿Y cuántos de los que estamos aquí a diario manchamos nuestras vestiduras blancas? Oiga bien, con el odio, con el rencor, con el orgullo, con el chambre, con la disensión, y manchamos estas vestiduras, y en vez de reflejar lo que Cristo ha hecho en mí, estoy reflejando el qué, lo que el enemigo me ha contaminado. Y por eso dice que tenemos que comprar el qué, vestiduras blancas. ¿Y dónde las voy a comprar, hermano? En el cielo las puedo comprar nada más. ¿A través de qué? A través de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Y dice la palabra: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. ¿Y a quién se le ha concedido eso, hermano? A la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que tener siempre nuestras vestiduras resplandecientes. ¿Y cómo se logra eso, hermano? O sea, hermano, que no me van a ensuciar. Sí, pero no todos los días. Sí, pero yo voy a luchar porque no se me ensucie. Yo voy a tener un autodominio ¿sobre qué? Sobre el viejo hombre. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que tener esas vestiduras blancas. También dice que el colillo dice, para ungir tus ojos, para que puedas ver. ¿Qué es lo primero que hacen las riquezas en la vida de un cristiano? Nos ponen un velo y no nos dejan ver que nos estamos equivocando, no nos dejan ver que necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4 del 17 y 19. Las riquezas hacen que yo, oiga bien, siga hundiendo en las pasiones de este mundo. Efesios capítulo 4 versículos del 17 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué, hermano? Porque la riqueza corrompe. La riqueza arruina la vida del creyente. Y oiga bien, y no es que no necesitemos del dinero, pero muchas veces el dinero ocupa el lugar uno de nuestra vida y empezamos a hacer acciones incorrectas a base de ¿qué? De la riqueza que tenemos. Entonces nos está diciendo en el libro de Efesios que ya no anhelemos, que ya no tengamos lo que los otros tienen, lo que los gentiles necesitan, sino que desechemos toda impureza, hermano. Arranquémosla de nuestra vida, todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Dice, la buena vida espiritual viene a consecuencia, ahí es vida, la buena vida espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, porque es por ella que uno puede verse, oiga bien, como Dios nos ve. ¿Y de qué forma me puede ver? Yo puedo ver como Dios me ve a mí. Y lo hemos dicho, a través de un espejo. Vaya y véase en un espejo. Y ahí nos vamos a ver qué somos. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 1 del 23 al 24. Santiago 1, del 23 al 24. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo que dice su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y no se va, y luego olvida cómo era. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos en el espejo, vemos que estamos actuando mal, sencillamente no cambiamos nuestros estilos de vida y seguimos viviendo igual como nos vimos en el espejo. No reflexionamos y decimos, hey, de verdad que necesito cambiar. Póngase enfrente del espejo y pregúntese a usted mismo y diga, ¿cómo estoy tratando a mis hijos? Así, viéndose al espejo. Y usted se va a contestar y va a decir, no les estoy prestando atención, no los estoy llamando como debería de amar, los maltrato, los corrijo de una mal manera, me ensancho con ellos. Y usted se contesta como los está tratando.
Pero usted, oiga bien, meditó frente de ese espejo, pero se retira y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no soy un hacedor de la palabra de Dios. ¿Y qué me manda la palabra? A que instruya y corrija a mis hijos. Sí, así dice. Pero dice que mi alma no lo destruya. Entonces, corregir a un niño, primeramente, hermano, ¿cómo se corrige a un niño? Con palabras. Pero nosotros como padres lo hacemos al revés. Primero le pego y después le hablo. ¿O no? ¿O no solo me pasa a mí? ¿O no solo le pasa a usted que es mamá? Que le agarra la oreja al bicho y le tira como de este tamaño. Y después le dice, eso te pasa por portarte mal. ¿Verdad? Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que considerar, hermano, cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Y posiblemente, yo no es que la riqueza me haya afectado mi cristianismo, no. Lo ha afectado el que yo me he alejado de Dios. Y aquí dice en el versículo 19, yo reprendo, y que dice, hermano, y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiento. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Amén. Amén. ¿A vuestros padres? Porque va a ser castigado, va a ser reprendido, va a ser hincado en maicillo, le van a poner las manos en la hornilla de la cocina, le van a poner un tizón en la mano. Imagínense así no castigar a Dios. Pero ¿qué dice? Yo reprendo y disciplino a los que amo. Y dice, el amor de Dios reprende y castiga. Pero Él lo hace ¿para qué, hermanos? Para bien. Dios me reprende ¿para qué? Para bien, para que yo medite, porque Dios no me quiere ver en ese estado de sufrimiento. ¿Cuántas veces durante todo el 2017 dijimos, hermano, corte esa tarjeta? Y oiga bien, y mientras estemos aquí lo voy a seguir diciendo, hasta que Cristo venga. Corte esa tarjeta. ¿Y cuánto nos hicimos nosotros? ¿Ah? ¿Si Dios no nos ha reprendido? Sí nos ha reprendido. ¿Nos ha exhortado? Sí nos ha exhortado, pero no hemos hecho caso. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 6. Y dice, y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, pero ¿para qué vamos a esperar ser azotados, ser castigados, si primero Dios nos hace una recomendación? ¿O no? Primero Dios trae una recomendación. Primero Dios nos dice, hey, estás haciendo esto mal, arreglalo. Es como cuando usted le dice a su hijo, mira, te voy diciendo 5 días que arregles tu cuarto, hacer limpieza en el cuarto, ordenar tu ropa, lavar tu ropa, y esta es la última vez que te lo digo. ¿Está advertido el niño? ¿Está advertido a la jovencita? Sí, está advertido. Y así lo mismo nosotros, nos dice, hey, ya no salgas a comer con esa mujer. ¿Por qué? Porque estás cayendo en su red. Mira, pone atención a esta situación. Y nosotros decimos, sí, pero va a llegar el momento, hermano, en que va a venir la disciplina. ¿Y para qué llegar a la disciplina? Cuando Dios puede traer un paz en el corazón. Y por eso dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y oiga bien, y Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama.
No es porque quiera, oiga bien, ir en contra de nosotros, no. Nos disciplina porque nos ama. Así como cuando usted disciplina al niño, vaya, te voy a castigar. Te vine diciendo tantas veces que no lo hicieras, pero hoy te va a caer. Me duele darte. Y el niño le va a decir, pues no me des, papá, pero tengo que hacerlo. Y viene usted y lo corrige, dándole 2 hinchazos. No más. ¿Por qué? Porque ya pasó todo el tiempo que hablamos, que le quitó el juego, que le quitó la tablet, que le hizo esto, le quitó el cable, el internet. Entonces viene la disciplina ya de nosotros. Y así es el Señor. Nos viene advirtiendo, nos viene. Y es lo que le decía a la iglesia de la Odisea: hey, cambien, hombre, cambien. Y por eso les dice que tienen que cambiar sus estilos de vida. Y decimos en la siguiente parte del versículo, que les dice: sé pues celoso. Y eso tiene que ver, oiga bien, dice, con hirviendo, animado. Esto está en contraste con ser tibio. Y dice, deben de hervir en sus entusiasmos por el Señor, como Cristo en Juan, capítulo 2, del 1, en el capítulo número 2, completo, en 2 Corintios 7 del 11 y el capítulo 9 y 2, y también dice que debemos ser celosos de buenas obras, y eso lo encontramos en Tito capítulo 2 versículo 14, y ese sí lo vamos a buscar. Tito capítulo 2 versículo 14, y dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿por qué le está diciendo el Señor que sea celoso? Hermano, hay que ser celoso ¿con qué? Con nuestro cristianismo, con lo que Dios nos ha entregado. Oiga bien, si Dios nos ha dado ¿qué? Una salvación para que demos buenas obras, para demostrar que Cristo puede cambiar el corazón de las personas. Y dice en la otra parte, que les dice: arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse, hermano? Es dejar de hacer lo que nos está llevando en un mal camino. Y dice, estos cristianos estaban en peligro espiritual, ya no eran agradables a Dios. Él les iba a rechazar completamente, y eso es vomitar de mi boca. Dios les estaba dando ¿qué? Una oportunidad, hermano, para no desecharlos, y por eso les dice: arrepiéntete. Y dice, a no ser tibios, sino calientes, a no ser arrogantes, ni creerse autosuficientes, no necesitar ayuda. Tenían que cambiar el ¿qué? Su manera de pensar. Y hoy vamos al versículo 20. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y mira lo que dice en el 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado, ¿qué dice? Con mi Padre. Dice que el versículo 20 nos invita a la comunión con Cristo. Ellos habían perdido la comunión con Cristo, necesitaban volverse a esa comunión. Este texto nos enseña que se puede perder la comunión con Cristo. 2 de Juan, versículo 9. La puerta es el corazón. Cristo va a entrar en él si nosotros lo dejamos entrar. Cristo no entra a la fuerza, mi amado hermano. La tibieza espiritual del corazón rompe la comunión con Cristo. Pero ¿qué tiene Cristo? Dice, en vez de estar nosotros preocupados por la comunión con Él, Él está preocupado a que busquemos la comunión con Él. Podemos concluir diciendo, cada uno de estos 7 mensajes comienza y termina de manera semejante. Cada uno de ellos es el mensaje de Cristo y del Espíritu Santo al ángel, al anciano, al evangelista de la iglesia. Cada uno de ellos tiene un mensaje especial apropiado a la condición de cada iglesia. En cada caso, la persona que vence, oiga bien, tiene una promesa de bendición. Iglesia de Éfeso dejó su primer amor.
Esmirna, que Dios no encontró falla en alguna. Pérgamo, que tenía la doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los siervos de Dios, y la de los nicolaitas. Tiatira, que no toleraba a Jezabel, que seducía a los siervos de Dios a la idolatría e inmoralidad. Sardis, que tenía nombre de estar vivo y estaba muerta espiritualmente. Filadelfia, que Dios no encontró ninguna falla en ella. Y la Odisea, que era tibia, tenía unos pies en el mundo y otros con Cristo. Dios nos manda a que seamos como la iglesia de Esmirna y Filadelfia, una iglesia pura y sin mancha. ¿Y lo podemos lograr, iglesia? Sí lo podemos lograr, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.